capítulo 4, verso 16. Amén. Cuando lo tenga, digan amén. Amén. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, 17. Amén. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Amén. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados justamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Amén. Dios bendiga su santa palabra. Pueden tomar asiento, yo mismo fui el director. El mensaje lo hemos titulado La voz de arcángel. Son 3 etapas, ¿verdad? La primera voz es voz de ¿qué? De aclamación o voz de mando, porque el Señor mismo con voz de mando, en otra versión dice con voz de aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así como la voz de aclamación, que es un mensaje, ¿verdad? Trajo 3 etapas. ¿Cuáles fueron las 3 etapas de la voz de aclamación? Bueno, el hermano Braja predicó justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. Podemos decir, el hermano Braja dice justificación, Martín Lutero, santificación, Wesley, y bautismo del Espíritu Santo, ¿quién lo trajo? Dios trajo un profeta. Amén. Amén. 1906, en la calle Susa, empieza el avivamiento pentecostal, la restauración de los dones, ¿verdad? Y el bautismo del Espíritu Santo. No es su plenitud, porque la plenitud la trajo fue el profeta. Amén. Es una voz de aclamación. ¿Quién es Cristo? Es el mismo Cristo. El mensaje que trajo William Mario Braja no era de William Mario Braja. El mensaje que trajo William Mario Braja era de Cristo. Por eso él dice en todos los mensajes, ¿verdad? Ya cuando termina, él dice, jamás traigo un mensaje para que me sigan a mí o sigan a mi congregación. Yo traigo un mensaje para que ustedes sigan a Cristo. Y Cristo es la palabra. Amén. Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:14 dice, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Amén. Entonces la voz es un mensaje, porque el Señor dice, San Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Qué es la voz de Dios? Un mensaje. Esa es la voz de Dios. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Ve? Entonces vemos que los hijos de Dios van a vivir esa voz para el tiempo presente. Porque es como dice el hermano Braja, el hombre cree lo que Dios hizo, el hombre cree lo que Dios va a hacer, pero el hombre no cree lo que Dios está haciendo. Amén. Amén. Lo que Dios está haciendo es lo que la novia cree. Amén. Amén. Única y exclusivamente para la novia. Amén. Ahora, la voz de arcángel son 3 etapas. Si la voz de aclamación fueron 3 etapas, que era justificación, Romanos 1:17, Martín Lutero predicó, el justo por la fe vivirá, irá de fe en fe. Dios trajo un profeta a la escena y dijo, Martín Lutero predicó justificación. Wesley, ¿verdad? Predicó santificación. Hebreo 12:14 dice, sigue la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sí o no? Amén. Y el bautismo del Espíritu Santo, Dios lo trajo a través de un profeta. Esa era la voz de aclamación, 3 etapas. Podemos decir que el hermano Braja dijo, no, la primera etapa era Martín Lutero, justificación. La segunda etapa, Wesley. Y la tercera etapa, Dios trajo un profeta. Dios se perfecciona en 3. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo es el mismo Dios en 3 etapas.
O podríamos decir en 3 manifestaciones, 3 títulos, 3 atributos, 3 aposentos, pero es un solo Dios. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová, uno es. Efesios 4:5. Un Señor, una fe, un bautismo. Primera de Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la Trinidad, de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto por los ángeles, recibido arriba en gloria. Amén. Es un solo Dios con 3 manifestaciones. Padre, Hijo y Espíritu Santo es el mismo Dios. Amén. Y su nombre es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la voz de arcángel son 3 etapas. Son 3 etapas, porque si la voz de aclamación eran 3 etapas, aún Martín Lutero no supo que él predicó justificación. Bueno, y no supo que él predicó santificación. Los pentecostales no saben que ellos trajeron la restauración de los dones y el bautismo del Espíritu Santo. Pero cada mensajero viene al final de la edad. De ese después de Cristo. Del 53 al 170 el apóstol Pablo. Apocalipsis 2:1 escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, Pablo. Apocalipsis 2:8 escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, Irineo. 170 al 312. Apocalipsis 2:1 Apocalipsis 2:12 escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, Martín. 312 al 606. Apocalipsis 2:18 escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, Colombo. 606 a 1520. Apocalipsis 3:1 escribe al ángel de la iglesia en Salvi, Martín Lutero. Número de gracia para nosotros los gentiles, Martín Lutero. ¿Ve? El justo por la fe vivirá, irá de fe en fe, ¿sí o no? El sexto mensajero, Juan Wesley. Apocalipsis escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, Juan Wesley. ¿Ve? Colombo del 606 a 1520. La edad de Salvi, Martín Lutero 1520 a 1750. La edad de Filadelfia 1750 a 1906. El mensajero fue Juan Wesley. La edad de la Odisea, Apocalipsis 3:14, escribe el ángel de la iglesia de la Odisea, William Margot Branham. ¿Ve? Apocalipsis 3:14. 1906 a 1963. Sabemos que el hermano Branham nace en 1909 y sabemos que partió en 1965. Amén. Pero la edad de la Odisea comenzó en 1906, terminó en 1963. ¿Quién dijo que la edad de la Odisea había terminado? Nuestro Señor Jesucristo. ¿A dónde lo dijo? Apocalipsis 16. Juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en él, el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Entra el ser eterno, 1963. Amén. Ahí está el cuerpo, un cuerpo singular de la voz de aclamación. Amén. Era un profeta, la voz de aclamación era Cristo en un profeta. ¿Ve? Revelando todos los misterios. Apocalipsis 17. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar las trompetas, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Amén. Amos 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Mateo 10:41, el que recibe un profeta por cuanto es profeta, bendición del profeta recibirá. Amén. Mateo 17:11, a la verdad día vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Sí o no? Dios no trajo un reformador, Dios trajo un restaurador. ¿Ve? Todo lo que comió Joel 2:25, todo lo que comió la oruga, el pulgón, el saltón, ¿ve? Todo Dios iba a restaurar, ¿sí o no? Los 4 insectos, ¿ve? Que era el mismo insecto, ¿sí o no? Era el mismo diablo, 4 caballos. De Apocalipsis 6:2 al 8, ¿verdad? Estos 4 caballos eran los insectos, eran los mismos. El diablo es el mismo diablo es el caballo blanco, el caballo rojo, el caballo negro. Y el caballo amarillo es el mismo diablo. ¿Ve? Cristo es el mismo. Voz de aclamación en un profeta es Cristo. Voz de arcángel, la novia es Cristo. Y el sube acá es Cristo. Amén. Son 3 etapas.
¿Ve? Si la voz de arcángel, la voz de aclamación eran 3 etapas, la voz de arcángel son 3 etapas. ¿Ve? Porque Dios se perfecciona en 3. Amén. Dios se perfecciona en 3. Ahora vamos a ir viendo, ¿verdad? Porque no se puede entender, muchos hermanos se ofenden, se escandalizan porque no pueden ver que la voz de arcángel, ¿verdad? Es un mensaje que Dios dejó preparado, porque la voz de aclamación dejó a una novia preparada. Amén. La voz de aclamación trajo un mensaje para los predestinados, pero esos predestinados tienen que Dios revelarle aún la voz de aclamación. ¿Ve? Y la voz de aclamación son 3 etapas. Si predicó el hermano Braja también, el hermano Galdona también predicó las 3 etapas de la gracia. Gracia es favor y merecido. No nos merecíamos nada. Es la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Entonces la voz de arcángel, la voz de aclamación son 3 etapas: justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. Amén. La voz de arcángel son 3 etapas. ¿Cuál es la primera voz? ¿Cuál es la primera etapa de la voz de arcángel? Es Cristo en una novia. Por eso Dios, a través del hermano Braja, dijo: todo lo que Dios fue lo derramó en Cristo, y todo lo que Cristo fue lo derramó en su novia. Amén. Entonces es Cristo. Ahora, la primera etapa de la voz de arcángel, vamos a leer Apocalipsis 10, ¿verdad? Desde el verso 8, esa es la voz de arcángel, porque la voz de aclamación es Apocalipsis 10, 1 al 7. ¿Quién era ese? Cristo en un profeta. ¿Ve? Cristo revelando todos los misterios. Se cumple Daniel 12:4. Anda Daniel y cierra el libro hasta el tiempo del fin, y la ciencia se aumentará. El libro fue abierto en Apocalipsis 10, 1 al 7, ¿verdad? Dice: vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con un arcoíris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego, y tenía en la mano un librito abierto. ¿Cuál libro? El mismo libro que le dijo a Daniel. Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Amén. Cuando los 7 truenos emitieron sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escriba. Amén. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que crió el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Amén. Amén. Eso era Cristo en un profeta. ¿Ve? Dios ha enviado el 7º mensajero, Dios ha enviado el 4º Elías. Primer libro de Reyes 17, Elías Estivita cerró los cielos por 3 años y medio. Segundo libro de Reyes 2:12 al 15, la doble porción sobre el profeta Eliseo. Amén. La tercera vez que vino, en Lucas 1:17, dice que el espíritu y el poder de Elías reposó sobre Juan el Bautista. La cuarta vez que vino, Malaquías 4:5, aquí yo envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres y el corazón de los padres hacia los hijos, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Quién fue ese? William Mario Branham, ¿sí o no? Ese fue William Mario Branham. Esa es escritura. Malaquías 4:5 es William Mario Branham. Mateo 17:11, William Mario Branham. Apocalipsis 3:14, William Mario Branham. Apocalipsis 18:4, William Mario Branham. Apocalipsis 22:9, William Mario Branham. Y así sucesivamente vamos a encontrar de todas las escrituras que Dios iba a traer Dios iba a traer el 4º Elías, Dios iba a traer el 7º mensajero, y Dios iba a traer la manifestación del Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Lucas 17:30, la manifestación del Hijo del Hombre era Cristo en un profeta. Amén. Era Cristo en un profeta. La voz de arcángel, la voz de aclamación, 3 etapas. ¿Ve? La voz de arcángel, 3 etapas. ¿Ve? ¿Por qué? Porque la primera etapa
de la voz de arcángel es Apocalipsis 10:8. La voz que oí, ¿cuál voz? Ya es la voz de arcángel, ya no es la voz de aclamación. ¿Ve? Ya no es la voz de aclamación. La voz de aclamación estuvo en un cuerpo singular, en un profeta. ¿Ve? Él trajo una enseñanza para un pueblo y tiene que ser Dios revelándose. Las religiones, las denominaciones, la Iglesia Católica, y mucho de este mensaje, si Dios no se lo muestra, no lo pueden ver, no lo pueden entender. Oír espiritualmente es entender, y ver espiritualmente es entender. Mateo 13:13 dice: viendo no ven y oyendo no oyen, no entiende. Amén. Amén. Entonces, Apocalipsis 10:1-7 era Cristo en un profeta. ¿Ve? Y Apocalipsis 8-11 es Cristo en la novia. Amén. Amén. Dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito. ¿Cuál librito? El mismo que le entregó a William Mario Baja, se lo está entregando ahora a quién? A la novia. Amén. Amén. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ven y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Debemos entender que el séptimo mensajero, así como Dios se lo abrió a William Mario Baja, ¿cómo se lo abrió Dios? ¿Verdad? Dios se lo entrega ¿cómo? Abierto. ¿Cómo se lo entrega este mismo ángel a la novia? Abierto. Amén. ¿Por qué? Porque ya él lo había abierto, se lo había abierto al séptimo mensajero, al cual haría la manifestación del Hijo del Hombre. Ahora se le entrega a quién? A la novia. Pero ¿cómo le entrega el libro a la novia? Un libro abierto. Amén. Amén. Entonces, dice, y me dijo: toma, cómelo, te amargará en el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó en mi vientre. Y me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Quién es esa? La novia. Cristo en la novia. Ya Dios se llevó al cuarto Elías, o sea, el cuerpo donde estaba el cuarto Elías. Ya Dios se llevó la manifestación, el cuerpo donde estaba la manifestación del Hijo del Hombre. Ya Dios se llevó el séptimo mensajero. ¿Quién fue ese? William Mario Branham. ¿Ve? Ya Dios se lo llevó. ¿Ve? ¿Para qué? ¿Quién queda en la escena? Queda Cristo. ¿Pero Cristo en quién? En un cuerpo. Pero esta vez no es un cuerpo místico, no es un cuerpo, perdón, no es un cuerpo singular, es un cuerpo místico. ¿Ve? Cuerpo místico. Cristo en el ministerio quíntuple, Efesios 4:11. El mismo Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Para la perfección de quién? De los santos, ¿sí o no? Amén. Vamos a leerlo, yo me equivoco, pero la Biblia no se equivoca. Efesios capítulo, ¿quién está perfeccionando el ministerio quíntuple? ¿Qué está en el ministerio quíntuple hoy? La voz de arcángel, amén. Amén. Efesios 4:11. El mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. La voz de arcángel está en un cuerpo, pero un cuerpo místico, cuerpo misterio, el cuerpo de Cristo. Amén. Mundial, globalmente, en todo el mundo, ¿ve? Ahí está el cuerpo de Cristo. ¿Ve? Entonces, la voz de arcángel son tres etapas. La primera etapa de la voz de arcángel es una enseñanza, es un mensaje. ¿Ve? Pero ¿para quién es este mensaje de la voz de arcángel? Que la voz de arcángel es resurrección, ¿verdad? Es para los que están dentro del mensaje. Para los que ya recibieron la voz de aclamación, ¿verdad? Ahora van a recibir la voz de arcángel, ¿sí o no? Ahora van a recibir la voz de arcángel. Pero la voz de arcángel, ¿verdad? Es un mensaje. ¿Cuál mensaje? El mismo mensaje que trajo el séptimo mensajero, que trajo el cuarto Elías, que trajo la manifestación del Hijo del Hombre, ¿sí o no? Amén. Es el mismo mensaje, no es otro mensaje, es el mismo mensaje. ¿Ve? Entonces, ahí está la primera voz, la primera etapa, por eso hemos titulado el mensaje, la voz de arcángel. Son tres etapas. La primera etapa de la voz de arcángel es un mensaje. ¿Ve? Es un mensaje porque leímos ahorita Apocalipsis 10:8, donde dice: comete el librito y profetizará a reyes, naciones. ¿Ve?
Para la voz de arcángel para el mundo, ¿verdad? No es para salvar al mundo, es para testimonio. ¿Ve? Y será predicado, Mateo 24:14, y será predicado este evangelio por todo el mundo. ¿Cuál evangelio? El evangelio metodista, bautista, pentecostal, luz del mundo, puerta del cielo, Nazaret, testigos de Jehová, mormones, no. Este evangelio. Amén. Y será predicado este evangelio por todas las naciones. ¿Para qué? Para testimonio. Amén. ¿Ve? Para testimonio. Este mensaje no es para arrepentimiento. Este mensaje de voz de arcángel es rapto. Amén. Es un mensaje de rapto. Amén. Y este mensaje, la voz de arcángel, va entrelazado y va paralelo. Oigan esto, este mensaje va entrelazado y va paralelo con el octavo día. ¿Ve? Número 23:36. ¿Ve? Haréis 7 fiestas, 7 edades, ya pasaron 7 edades, ya Dios se llevó los 7 mensajeros. Al octavo día tendréis santa convocación. Amén. ¿Qué es el octavo día? El octavo día es resurrección. ¿Y qué es la resurrección? Es voz de arcángel, pero es la voz de arcángel la novia, es Cristo en la novia. Amén. Trayéndonos otro mensaje, el mismo mensaje que trajo William Marrio Braja, que no era William Marrio Braja, era Cristo en William Marrio Braja. Amén. Amén. Entonces, este mensaje son 3 etapas. La primera etapa es que la predicación, la enseñanza, esto que se está llevando ahorita a cabo. Dios a través del ministerio quíntuple, hombres humildes, por eso Dios predicó a través del hermano Braja, Dios ocultándose en la simplicidad y revelándose en la misma, porque muchos no van a creer esto. ¿Cómo va a estar la voz de arcángel? No puede ser. La voz de arcángel es allá al final. Los muertos en Cristo resucitarán primero. El hundimiento en California, la falla de San Andrés, nuestros cuerpos tienen que ser transformados. Amén, todo eso, pero si la voz de aclamación era un mensaje, la voz de arcángel es un mensaje. Allá en un cuerpo singular, en un profeta singular. Ahora es en un cuerpo plural, cuerpo misterio, es un misterio, es un cuerpo, es Cristo en el ministerio quíntuple, en el cuerpo, ¿sí o no? Amén. Es la novia. Amén. Amén. Ya no es el hermano Braja, ya es la novia. Amén. Ya Dios se llevó al hermano Braja. Ya Dios se llevó la voz de aclamación. Amén. No puede seguir la voz de aclamación, porque la voz de aclamación estaba en William Marrio Braja. Y William Marrio Braja se fue de esta tierra. Amén. Ya Dios se llevó la voz de ¿qué queda ahora? La voz de arcángel. Apocalipsis 22:17. El espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. Amén. Esto va entrelazado, ¿ve? Y va paralelo. Va entrelazado y va paralelo. Voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios. ¿Ve? Va entrelazado y va paralelo. Se lleva a Dios el profeta. ¿Dónde queda Dios? En un cuerpo místico, cuerpo misterio. Y eso lo dijo el primer mensajero, el apóstol Pablo. Pablo en Gálatas, ¿verdad? Pablo en Gálatas 2, creo que está en Gálatas 2:20. Pablo dijo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Amén. Entonces, la voz de arcángel es Cristo en la novia. Amén. Amén. La voz de aclamación era Cristo en el profeta, trayendo una enseñanza para un pueblo con percepción profética. La voz de arcángel ya no es la voz de arcángel ya no es un profeta, ya es un cuerpo místico. Amén. Entonces vamos a ir viendo y vamos a ir desarrollando, ¿verdad? Porque si la voz de aclamación trajo 3 etapas, la voz de arcángel tiene 3 etapas. Y la primera etapa de la voz de arcángel es la enseñanza, es la profundidad, porque es un mensaje de resurrección. Amén. Y el Señor resucitó al 8º día. Lucas 2:21. Se circuncidó al 8º día. Lucas 24, resucitó al 8º día.
El séptimo sello fue abierto en Apocalipsis 8. Amén. O sea que el número 8 es resurrección. Amén. Amén. Y si estamos en la santa convocación, ¿qué estamos? Estamos en voz de arcángel. Voz de arcángel en una novia. Amén. Amén. En un cuerpo místico. Amén. Amén. Ahora, hubieron figuras y sombras en Hebreos 10:1. Pablo dice: la ley siendo sombra de los bienes venideros, no la imagen. Vemos al profeta, vemos a Abraham, pero no vemos a Sara. Vemos a Moisés, pero no vemos a Josué. Vemos a Elías, pero no vemos a Eliseo. Vemos a Isaac, pero no vemos a Rebeca. Entonces ellos eran profetas, pero ¿quién era la profecía? Porque siempre se cree en el profeta. Isaías 7:14, una virgen concebirá y una virgen concibió, ¿sí o no? Amén. ¿Quién era el profeta? Isaías. Ahora, ¿por qué la voz de arcángel es un mensaje que trajo por Isaías? Un mensaje. Amén. Y Isaías 43 dice: voz que clama en el desierto. ¿Quién era esa voz? Juan el Bautista. ¿Qué traía Juan? Un mensaje. Amén. 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 Voz que clama en el desierto, prepara el camino ¿a quién? A Jehová. Amén. Amén. Entonces se ve voz de aclamación y la voz de arcángel. No, la voz de arcángel todavía no ha llegado, porque la voz de arcángel es cuando los muertos en Cristo resuciten, los cuerpos sean transformados. Esa es una parte de la voz de arcángel. Amén. Y es una parte ya al final. Amén. Porque la voz de arcángel es un mensaje en la novia. Amén. Esa es la voz de arcángel, un mensaje. Su primera etapa es profetiza a pueblos, naciones, lenguas. ¿Para qué? Para testimonio. Amén. Amén. La voz de arcángel es para los que ya escucharon la voz de aclamación. Amén. ¿Sí o no? Amén. ¿Ve? Y la voz de arcángel son 3 etapas. Voz de aclamación, 3 etapas. ¿Qué dijo el hermano Gaja? Lutero predicó justificación. Wesley predicó santificación. Y los pentecostales la restauración de los dones. Pero ¿quién iba a traer la plenitud del Espíritu Santo? La voz de aclamación. Amén. Amén. Mateo 25:6. Mateo 25, verso 6. Y a la medianoche se oyó un clamor. He aquí viene el esposo, salí a recibirle. ¿Quién era ese? William Mario Branham. Un clamor era un mensaje, ¿sí o no? Y a la medianoche se oyó un clamor. ¿Quién era ese? William Mario Branham. Vemos aquí el clamor. Ay, la novia. Cuando dice salí a recibirle. ¿Quién iba a recibir? La novia. Amén. Por eso Apocalipsis 22:17 dice el espíritu y la esposa. Ya no dice el que tengo oído oiga. No, ya no dice. Porque en las edades vemos singular, ¿verdad? Apocalipsis 2:1 escribe al ángel. Apocalipsis 2:8 escribe al ángel. Apocalipsis 2:12 escribe al ángel. Apocalipsis 2:18 escribe al ángel. Apocalipsis 3:1 escribe al ángel. Apocalipsis 3:7 escribe al ángel. Apocalipsis 3:14 escribe al ángel, pero no se quedó singular, pasaba a plural. Apocalipsis 2:7 ya no dice escribe al ángel, ya dice el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:11, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:17, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:29, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:6, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:13, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:22, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amén. Eso eran los 7 mensajeros. El que tenga oído, oiga. Ya se fueron los 7 mensajeros. Ahora Dios dice el Espíritu. Ya no dice el que tenga oído, oiga. Ya dice el Espíritu y la esposa dicen ven. Y el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu. No dice eso. Dice el Espíritu y la esposa dicen ven. Y el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. Amén. Como yo me equivoco, pero la palabra de Dios no se equivoca.
Apocalipsis 22, 17. Vamos a leerlo y dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, el que tenga oído, oiga. ¿Ve? Y el que oye diga, ven. Y el que tiene se venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Ve? El que oye a quién. El que oye a quién, a la novia. ¿Ve? El Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. ¿Ve? Ya cambia, ya no es el que tengo oído hoy. Que tengo oído hoy, en la edad el que tengo oído hoy, ya es el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, ¿verdad? En Marcos 4, 24 dice, mirad lo que oye. ¿Dónde vamos a mirar lo que oye? En la palabra. Amén. San Juan 5, 39, escudriñad las escrituras, porque os parece que en ella tendréis la vida eterna. Mirad lo que oí. Apocalipsis 1, 3, bienaventurados los que leen y oyen la palabra de la profecía de este libro. Amén. Amén. Romanos 10, 17, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Amén. Se la voy al caja en su primera etapa, es un mensaje. Que las edades de los muertos, porque la primera etapa, en la voz de Alcaja es una enseñanza. Por eso Pablo dice, despiértate tú que duermes entre los muertos, ¿sí o no? Efesios 5:14. ¿Y te alumbrará quién? Cristo. Amén. Amén. Efesios 5:14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Cristo es la voz de resurrección. Esto va entrelazado y paralelo. El octavo día, Santa Convocación, resurrección. Pentecostés hubo resurrección. Pentecostés 7 por 7, pasaron 7 fiestas, 49. 7 por 7, 49. ¿Qué significa 50? Octavos. Jubileo, eternidad. Eso es lo que se está viviendo ahorita. Pero ¿cómo podemos estar viviendo eternidad si todavía comemos, desayunamos y almorzamos? Pablo dice en Efesios 1:3 que estamos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Amén. Nuestra alma está en Cristo Jesús. Amén. Nuestra alma ha sido resucitada. Amén. 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 San Juan 5:24, de cierto digo que el que oye mi palabra y crea que me envió tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Amén. Ya no es un mensaje singular, ya no es un mensaje en un profeta, ya es un mensaje en un cuerpo místico. Amén. Amén. Es un mensaje en el cuerpo místico de la novia. Amén. Ahí estaba Moisés, pero ¿cómo se llamaba la esposa de Moisés? ¿Ah? Séfora. Séfora es figura de la novia, ¿sabía usted eso? Amén. Séfora le cortó el propicio al niño para que Dios no matara a Moisés, ¿sabía usted eso? Amén. ¿Quién está actuando hoy? La novia. Amén. Ahí estaba Moisés, pero ¿dónde estaba Séfora? Séfora le cortó el propicio al niño, ¿sí o no? Amén. Para que Dios no matara al profeta, ¿sí o no? Amén. Ahí está la novia. Se ve a Moisés, pero no se ve a Séfora. Amén. Se ve a Abraham, pero no se ve a Sara. Se ve a Isaac, pero no se ve a Rebeca. ¿Ve? Ahí estaban las figuras perfectas, ¿sí o no? Amén. Hoy son realidades. Amén. Hoy es Cristo en una novia. Amén. Hebreos capítulo 11, verso 40. Ellos están esperando por nosotros, porque las edades, los sellos, las trompetas, las copas, las plagas, los 7 truenos, los 7 sellos, esto va entrelazado y va paralelo. El octavo día, la piedra de corona, la edad de la novia, la edad eterna, la edad de la palabra, la edad del águila. Amén. Amén. Apocalipsis 4:7, Dios ha traído 4 unciones: la unción de León Pablo, la unción del buey Colombo, la unción del rostro de hombre Martín Lutero y la unción del águila William Mario Branham. Se va al cuerpo donde estaba la unción del águila. ¿En qué cuerpo queda la unción del águila? En la novia. Amén. Amén. La unción del águila queda en la novia. Amén. Amén. Mateo 24:28, donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Qué comen las águilas? Las águilas comen cosas vivas. Amén. Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Amén. Amén. ¿Cuál es el pan que está descendiendo? El pan que está fresquecito, la voz de Arcángel.
Es el que está ahorita en escena, es el pan que descendió en 1963. Amén. Pero ya no se le dice voz de aclamación, se le dice voz de arcángel. Es Cristo la novia. Amén. Hebreos capítulo 11, verso 40. Oigan esto. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, para que fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ahora, la primera etapa de la voz de arcángel, que es una enseñanza, pero esta enseñanza no es para allá, para el mundo, esta enseñanza es para la novia. Amén. Esta es la voz de arcángel, resucitando a los muertos. Amén, a los muertos del mensaje, a los de William Soto Santiago, a los de Félix Cocú, a los brahamistas, a los a los de Retorno, a todos esos hermanos que se han desviado, que está haciendo la voz de arcángel, resucitándolo. Despiértate tú que duermes entre los muertos y te alumbrará Cristo. Cristo es la palabra. Amén. Zacarías 14:7, sino que acá en la tarde habrá luz para un pueblo con percepción profética. Luz es revelación. Amén. San Juan 8:12, otra vez Jesús le dijo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que andará en la luz de la vida. Amén. ¿Quién es la vida? Jesucristo es la vida. Amén. Amén. La voz de arcángel en su primera etapa es un mensaje. Ven, hombres humildes, ¿sí o no? Amén. El hermano Abraham predicó un mensaje que lo tituló porque tuvo que ser pastores. ¿Por qué no fueron a ver niños recién nacidos allá los Caifás, los escribas, los fariseos, los saduceos? ¿Por qué Dios se le presentó los ángeles y dijeron a hombres humildes? Hoy ha nacido en la ciudad de David, ¿sí o no? ¿Sí o no? Amén. No se asuste, que para eso que estamos predicando la voz de arcángel. ¿Sí o no? Esto no es nada, porque lo que viene es el terremoto más grande, ¿sí o no? Entonces, la voz de arcángel en su primera etapa es un mensaje. Amén. Amén. Es un mensaje en la novia. Amén. ¿Sí o no? Amén. ¿Ve? Resucitando a quienes? A los que conocen este mensaje. Amén. Amén. Los que conocen este mensaje, no se asusten. Estos apenas son ensayos. Amén. ¿Ve? Los que conocen este mensaje, porque el hermano Oscar Galdona predicó la voz de arcángel. ¿Ve? Y él dijo, la voz de arcángel no viene él dijo, la voz de arcángel no viene a aparejar a nadie. Amén. Porque la voz de arcángel, ya lo que recibieron, la voz de aclamación va a recibir la voz de arcángel. Y la voz de arcángel es el mismo mensaje, es el mismo libro. Amén. Pero es Cristo la novia. Amén. Amén. Dice, ellos no pueden estar esperando por usted y por mí. Amén. Pero la primera etapa de la voz de arcángel es una enseñanza a través de hombres humildes. Amén. ¿Sí o no? A través de pastores humildes. Amén. Ahí Dios está bajando de la P de corona, el octavo día, le da de la novia. ¿Sí o no? Amén. Los 7 truenos, simplicidad en humildad. Amén. Amén. ¿Sí o no? La voz de arcángel en su primera etapa es una enseñanza. ¿Sí o no? ¿Cuál enseñanza? La voz de arcángel está diciendo, ya la voz de aclamación ya terminó. Entra la voz de arcángel. Ya Dios se llevó los 7 mensajeros. Ya Dios se llevó el cuarto Elías. Ya Dios se llevó la manifestación del Hijo del Hombre. Ahora queda Cristo, la novia. Amén. ¿Sí o no? Amén. Entonces ahí está. La voz de arcángel, la primera etapa es una enseñanza de profundidad. Amén. Amén. Y eso lo dijo el hermano Abraham. Fiesta de la trompeta, página 7, párrafo 43. Dijo, cuando Dios me reveló los 7 sellos, la Biblia se me hizo un libro nuevo. ¿Sí o no? Amén. Y si lo hizo nuevo el hermano Abraham, con la voz de aclamación, ¿cuánto más nuevo no se le va a hacer con la voz de arcángel a la novia? Amén. 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 Para la novia. Amén. ¿Sí o no? Amén. Página 69, párrafo 55, la brecha, la edad y los sellos. Este libro no me es revelado, sino hasta que la edad denominacional y la edad de la iglesia que han terminado y el tiempo no es
más entras el ser eterno. Amén. Estamos por el libro por fuera. El libro por dentro es la nacimiento de la serpiente, el bautismo bíblico, la unidad de Dios, fe perfecta, el amor, todos esos mensajes. Ahora estamos con el libro por fuera. ¿Y qué es el libro por fuera? Los 7 sellos, los 7 truenos, el octavo día, la edad de la novia, la manifestación de los hijos de Dios, ¿sí o no? Amén. Eso es Dios, esa es la voz de Arcángel. Amén. La primera etapa es un mensaje. Dios revelándonos en qué tiempo estamos. Esa es la voz de Arcángel, diciéndonos ya terminaron las edades. Ya estamos en el octavo día. Ya estamos en la piedra de corona. Ya estamos en la edad de la novia. Esa es la voz de Arcángel. Amén. Amén. Profundizando, porque la voz de Arcángel viene a profundizar, a preparar, a perfeccionarnos. Porque ya tenemos la voz de aclamación. ¿Por qué el hermano Abraham predicó la estatura de un varón perfecto? ¿Ah? ¿Por qué la predicó? Porque tenemos que llegar a la piedra de corona. Amén. ¿Y qué es la piedra de corona? Cristo. ¿Y qué es Cristo? La resurrección. Amén. 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 Entonces, la segunda etapa de la voz de Arcángel, ¿cuál es la segunda etapa? Se cortica. La segunda etapa es: los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Amén. Dijo el hermano Abraham. Allá cuando Juan el Bautista representó que la voz de qué? La voz de aclamación. La voz de Arcángel, ¿quién era? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. San Juan 11:25, yo soy la resurrección. Amén. Él resucitó a Lázaro, Amén. resucitó al hijo de la viuda de Naín, resucitó a la hija de Jairo, ¿sí o no? Amén. Porque él era la resurrección. Amén. No le dijo él a Marta y a María. Él le dijo, ¿qué le dijo él? Antes de resucitar a Lázaro, él predicó un mensaje. El Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no fuera muerto. Y él dijo, mujer, cree. Y sí, yo sé que tú lo vas a resucitar, pero no en los tiempos postreros. Mujer, no te he dicho que si creyere verá la gloria de Dios. Yo soy la resurrección. Amén. Y si se va la voz de aclamación, que queda en la escena, la voz de Arcángel. Amén. 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 ¿Y dónde estuvo la voz de Arcángel? En un cuerpo. Amén. ¿Sí o no? Amén. En un cuerpo singular allá, en Cristo. Amén. 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 Estaba usted ahí en Cristo, estaba nosotros como la voz de Arcángel en Cristo. Amén. Si dentro de Cristo estaba la novia, Amén. ¿sí o no? Amén. Génesis 2, 21, 22, 23. Dios hace caer un sueño profundo sobre el primer Adán, ¿sí o no? Amén. Amén. Figura de la muerte. Génesis 2, 22, Génesis 2, 23, Dios se la presentó. Y Adán dijo, esto es carne de mi carne, hueso de mi hueso, y será llamada Isha, que significa varona. Amén. Amén. San Juan 19:33, Dios hace caer un sueño profundo sobre el segundo Adán. Amén. ¿Quién es el segundo Adán? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. San Juan 19:34, Dios rasga. La Biblia dice el soldado, sabemos que fue Dios que rasgó la costilla. ¿Qué salió de ahí? La novia. Agua y sangre, San Juan 6:63. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Amén. Amén. Ahí estaba dentro de Jesucristo, estaba la voz de qué? Estaba la voz de aclamación, que era William Mario Branham, ¿sí o no? Amén. Pero también en Cristo estaba la voz de Arcángel. Amén. Y en Cristo está el sube acá. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque el hermano Branham dice, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, yo andaba ahí, dice. Amén. Amén. Cuando Noé, yo estaba ahí, dijo él. Cuando Elías, Jeremías, Amos, Malaquías, todos ellos, cuando él resucitó, yo resucité, dijo el hermano. Amén. Cuando él resucitó la novia. Amén. Amén. ¿Qué es la novia? La voz de Arcángel. Amén. Yo soy la resurrección. Y si se fue la voz de aclamación, es Cristo hoy en la novia. Amén. Amén. Por eso él decía, el hombre cree lo que Dios hizo, el hombre cree lo que Dios va a hacer, pero no cree lo que Dios está haciendo. Amén. Amén.
profeta ve tres cosas, un profeta ve el pasado, el presente y el futuro. Amén. Amén. Entonces la voz de Arcángel son tres etapas. La primera etapa es la enseñanza profunda. La voz de Arcángel nos está diciendo ya las edades terminaron. Ya Dios se llevó el cuarto Elías. Ya Dios se llevó la manifestación del Hijo del Hombre. Queda la novia en un cuerpo, queda Cristo en la novia en un cuerpo místico. Amén. Es el tiempo de gozarnos. Apocalipsis 19:7, gocémonos y alegrémonos, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha aparejado. Amén. Cuando la novia sepa quién es ella, quién es la novia en este tiempo, la novia en este tiempo, la voy al Arcángel. Es Cristo en ella, trayendo un mensaje. Amén. El mismo que trajo William Mario Branham es otro mensaje. Pero ya no se le dice voz de aclamación, se le dice voz de Arcángel. Amén. ¿Sí o no? Se despiértate tú que duermes entre los muertos y que alumbrará Cristo. Cristo es la resurrección. Él dijo, yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Amén. No se distraigan con el dientecito ni nada, que eso no es nada. Si usted está esperando el de California, son más grandes. Ahí un dientecito y se asustan todos ahí. Ah, no se asuste. Mano Galdona dice, cuando usted ve ese terremoto grande, grita, ¡gloria, Dios, aleluya! Y la gente lo va a llamar loco y de todo, porque van a estar asustados, porque usted va a estar contento. A ver, la voz de Arcángel tiene tres etapas. De las profundidades de lo que está aconteciendo en el mundo, ¿sí o no? Primera etapa, enseñanza. Un mensaje profundo para los que escucharon la voz de aclamación, ¿sí o no? Los muertos en Cristo, ellos están esperando por nosotros. Sin nosotros ellos no pueden ser perfeccionados. Amén. ¿Sí o no? Hebreos 11:40 lo leímos, ellos están esperando por nosotros. La voz de Arcángel, por eso es que tenemos que ver que las edades, los sellos, los truenos, las trompetas, las copas, la edad de la novia, el séptimo, la piedra de corona, el cuarto sello, esto va entrelazado y va paralelo. Amén. El cuarto sello, el hermano Branham dice, el cuarto sello es triple. ¿Cuál es triple? Voz de aclamación, voz de Arcángel y trompeta de Dios. En el cuarto sello se va la novia. Pero ¿qué está viendo la novia en el primer sello? El caballo blanco, engaño. Religión mundial, ¿sí o no? Eso es lo que es engaño mundial, engaño global, el caballo blanco. Caballo rojo, Apocalipsis 6:2, ven y miren, mira aquí un caballo blanco, engaño. Religión mundial, anticristo. Apocalipsis 6:3, ven y miren, mira aquí un caballo bermejo, que significa rojo, política y persecución. Del 606 a 1586 la Iglesia Católica mata 68 millones de protestantes. Política y persecución, caballo negro, Apocalipsis 6:5, ven y mira. Mira aquí un caballo negro, 2 libras de trigo por un denario. Economía mundial. ¿Ve? Economía, caballo blanco, engaño mundial, religión mundial. Primera epístola de San Juan 5:19. El mundo entero está bajo el maligno, ¿sí o no? Lucas 4:4. Todos estos reinos te daré si apostrado me adorares, ¿sí o no? Este mundo es comandado por el diablo. ¿Ve? Engaño mundial, global, caballo blanco, caballo rojo, política, persecución, ¿sí o no? Caballo negro, economía mundial. Dios tiene 4 unciones: la unción del águila, la unción del león, la unción del buey, la unción del rostro de hombre y la unción del águila, ¿sí o no? Estas 4 unciones nos están, y esto va entrelazado y va paralelo. ¿Qué es la voz de Arcángel? Cuando nosotros estamos viendo la voz de Arcángel, estamos viendo el primer caballo, el segundo y el tercero, ¿sí o no? Y el cuarto caballo, que es muerte. Apocalipsis 6:8, ven y miren, mira aquí un caballo amarillo. Y el que le montaba se le puso por nombre muerte. Y el ángel, que era del infierno, le sigue, ¿sí o no? ¿Ve? Dios ha traído estas 4 unciones para combatir. ¿Ve? ¿Qué? El caballo blanco, ¿qué? Engaño. ¿Hay engaño o no hay engaño hoy en el mundo?
Caballo rojo, política. ¿Hay o no hay política hoy en el mundo? ¿Por qué matan a un presidente? ¿Por qué quitan un presidente? ¿Por qué se meten en un país? Por la política. El caballo negro, economía mundial. ¿Por qué se meten en los países? ¿Por qué no se meten en los países pobres? Se meten en los países donde hay oro, diamante, petróleo, gas. ¿Sí o no? Porque es economía. El caballo blanco, anticristo. Engaño, religión mundial. Caballo rojo, política y persecución, falso profeta. Economía, bestia, que significa poder, ¿sí o no? Pero estos tres caballos, dice el hermano Braja, en el cuarto sello del hermano Braja, estos tres caballos hacen el color amarillo. Y es una mezcla de religión, política y economía. ¿Ve? En el cuarto caballo, ¿qué causa? Muerte. ¿Qué causa el engaño en el mundo? Muerte. ¿Qué causa la política? Muerte. ¿Qué causa la economía? Muerte. ¿A dónde pasan? Al cuarto caballo. Ya no se dice caballo blanco, caballo rojo y caballo negro. Se le dice caballo amarillo. Y se le puso por nombre muerte. Amén. Eso es lo que está haciendo la voz de Arcángel. Revelando lo que el diablo está haciendo en el mundo. Las profundidades. ¿Por qué? Porque la novia tiene la unción del águila. Y águila volando. Amén. Águila volando. Esa es la voz de Arcángel. La primera etapa es enseñanza profunda, diciéndonos en qué tiempo estamos viviendo. Amén. La segunda etapa dice: los muertos en Cristo, ellos están esperando por nosotros. Amén. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Pero esta voz está resucitando a los muertos también. ¿De dónde? Dentro del mensaje. ¿Qué dice Efesios 2, capítulo 2? Primer mensajero. Pablo dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. ¿Qué está haciendo esta voz de Arcángel? Resucitando los muertos del mensaje. Los que están desviados, ¿sí o no? Los está resucitando con las profundidades que Dios ha traído. Amén. La novia está resucitando muertos, pero muertos espirituales, ¿sí o no? Los muertos que están dentro de este mensaje. Apocalipsis 18:4, salid de ella, pueblo mío. Salid no a más de la iglesia católica, que es muerte, de las denominaciones, que es muerte, sino dentro del mensaje también hay muerte. Amén. Y este mensaje de la voz de Arcángel está resucitando los que están dentro del mensaje. Amén. Los que son, porque él dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿sí o no? Hay una resurrección en lo natural, pero también hay una resurrección en lo espiritual. ¿Veis? La resurrección en lo natural es ahorita. Dios está resucitando a su pueblo, a sus hijos. Es un mensaje. Amén. Pero ¿cómo es eso? No hay escritura que digan que la voz de Arcángel es un mensaje. Vamos a ver si lo hay. Claro que sí hay. Amén. Vamos a leer Osea 6. Osea capítulo 6. Amén. Deja que llueve, que sea bendición de Dios. No se preocupe usted por la... Osea 6. Vamos a leer el verso 1. Dice, ve, no veo bien aquí ya. A ver si puedo para conectarlo. Dice: venid, volvamos a Jehová, porque Él ha arrebatado y nos curará, y Dios nos vendará, nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Después de 2 días, después de 2000 años, Dios recogió a su pueblo Israel. A los 144,000, amén. Porque Israel es una nación hoy aberrante. ¿Sabía usted eso?
Israel allá, Dios le mandó a Amos para que Amos le dijera que se arrepintieran, ¿sí o no? Hoy Dios está haciendo lo mismo. Después de día le daré vida y al tercer día lo resucitaré. Pero nosotros por revelación, Dios trajo un profeta y dijo que Dios iba a resucitar a cuánto? A los 144,000. Y Apocalipsis 7, amén. 7:4. Pero ¿con qué lo va a resucitar? Con Cristo viene velado en dos profetas. Cristo viene velado en Moisés y en Elías. Amén. Apocalipsis 11:6. El que convirtió el agua en sangre, Moisés. El que cerró los cielos, Elías. ¿Sí o no? Pero eso es para Israel. Pero eso es para que llamen, porque van a decir, no hay escritura que diga que la voz de Arcángel es un mensaje, es una enseñanza más profunda. ¿Ves? Por eso el hermano Braja dice que Dios traería más luz, que es luz, revelación. Amén. ¿Sí o no? La voz de Arcángel, la primera etapa es la enseñanza profunda. La segunda etapa es los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Y la tercera etapa es que estos cuerpos tienen que ser transformados. Amén. Primer mensajero, 1 Corintios 15:50 dice: la carne y la sangre no heredarán el reino de los cielos. Amén. Porque esta carne viene del pecado, este cuerpo viene del pecado. Amén. Estamos en la voz de Arcángel en su primera etapa. La voz de aclamación fueron 3 etapas: justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí o no? La enseñanza profunda, porque nadie va a saber que Martín Lutero era la justificación. Si yo no traía un profeta ni nosotros supiéramos, tuvieron 7 edades, que hubo un cuarto Elías. La gente no sabe, los religiosos no saben eso. De que hubo la manifestación del Hijo del Hombre, tampoco. ¿Ve? Esto es para la novia. La voz de Arcángel es un mensaje profundo. El mismo libro que se comió William Mario Braja se lo está comiendo la novia. Pero tiene que ser una revelación. Amén. Primera etapa de la voz de Arcángel, enseñanza profunda. ¿Qué es la voz de Arcángel? La piel de corona. El octavo día, la edad de la novia. La voz de Arcángel. Eso es la voz de Arcángel, profundidades que están aquí en esta Biblia. Amén. Que las habló Dios a través del séptimo mensajero, pero tiene que ser Dios revelando. Mateo 11:25, 26, 27. Te alabo, Padre, creador de los cielos y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a aquel, a tu pequeñito. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, a quien el Hijo se lo quiera revelar. Amén. Gálatas 1, 11 y 12, Pablo dice: el evangelio anunciado por mí no es en un hombre, ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguna, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Mateo capítulo 16, verso 17. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Primera de Corintios. Primera de Corintios 2:9. Pablo dice: cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios ha reservado para los que le aman. Amén. Esta voz de Arcángel es tan simple que muchos no la van a recibir. A decir: no, Señor, eso no es así. Eso no es así, que estamos en la voz de Arcángel, que no. Y así no se lo explique con la Biblia y con el mensaje, no lo van a entender porque es una revelación que solamente Dios se la puede dar al individuo. Que la voz de Arcángel es única y exclusivamente para la novia. Amén. Oiga la voz de Arcángel predicado por los hermanos Cargaldones. Amén. ¿Ve? La novia ya han pasado, ¿qué? 50 años de que parte el hermano Cargaldones. La novia tiene que tener más luz, más profundidad, ¿sí o no? No lo digo yo, lo dice el hermano Braja. Amén. Página 135. Orden, conducta, volumen 1. Pregunta y respuesta. Orden, conducta, volumen 1. Yo no tengo credo sino la Biblia. Este es el credo de Dios.
El Espíritu Santo es el intérprete de ella. Y Él atraerá de una luz a otra luz. El Evangelio que hoy estoy predicando, si yo viviera otros 100 años, si nosotros viviéramos, veríamos que habría más luz constantemente, siempre viene. Antes se viajaba en carreta tirada por bueyes, que sus tatarabuelos lo usaban cuando iban a visitar a su abuela. Papá iba a visitar a mamá en un modelo T, pero hoy casi vamos en un aeroplano de propulsión, ¿ves? Estamos avanzando, la ciencia está avanzando, la educación está avanzando, el Evangelio está avanzando. La Biblia dice que así sería, pues dice que correrían por tierra, mar, y que la ciencia se aumentaría. Así que eso es la relación, eso es la razón que hay. De Daniel 12:4, anda Daniel y cierra el libro hasta el tiempo del fin y la ciencia se aumentará. ¿Sí o no? Las iglesias protestantes denominacionales son la imagen de la bestia. ¿Quién es bestia? Roma, poder. Porque están denominadas exactamente igual que el catolicismo. Dios nunca ordenó que su iglesia estuviera organizada en ninguna edad, sino que Él condenó esto. ¿Lo entienden? Cuando se trata de traer a la gente a una luz, mire esto, que si la gente tirara de llevarlo a la edad de la carreta, o lo pusieran que viajara en carreta, tirada por buey, usted no lo aceptaría, porque estamos viviendo en una edad mejor. Esa fue la manera que aquella edad, si alguno tratara de decirme, la única cosa que tiene que hacer es esto o eso, yo no lo haría. Yo estoy viviendo en otra edad. Ese es el problema con los ministros. Ellos siempre están mirando hacia atrás. ¿Ves? Mire, un científico francés dijo, hace menos de 300 años, que si un hombre alcanzara la velocidad terrorífica de 48 kilómetros por hora, la fuerza de gravedad lo levantaría de esta tierra, 48 kilómetros por hora. Ahora, ¿cree usted que la ciencia va a prestar atención a eso hoy? Hoy en día de ninguna manera, no señor. El hombre ha alcanzado hoy velocidades 1.400, 1.600 kilómetros por hora. O algunas veces el cohete desarrollado como 2.74 kilómetros por hora y todavía sigue adelante. La ciencia ha llevado al hombre adelante con cosas más grandes en su mente, que esa es la única cosa que él tiene. El árbol de conocimiento de la ciencia ha llevado más allá donde ministros han podido llevar a él con el Evangelio, con el Espíritu, perdón, a llevar a él con el Espíritu de Dios, el cual es limitado. Pero esto es lo que es. La ciencia no está mirando a lo que la ciencia dijo hace algunos años. La ciencia está tomando lo que ellos tienen hoy en día y se están moviendo hacia adelante por algo más. Pero usted pregunte algo a algún predicador y le dirá, bien, veamos lo que dijo al respecto. Veamos lo que dijo Modoy, dijo al respecto. Veamos lo que dijo Wesley, dijo al respecto. A mí no me interesa lo que ellos dijeron al respecto. Yo sé lo que Dios dijo al respecto para hoy. En día, esto es, todavía estoy esperando algo más grande. Eso es la razón. Amén. Estamos esperando algo más grande, pero está el espíritu de la rana, ¿sí? Apocalipsis 16:13. El espíritu de rana siempre mira hacia atrás. Amén. El espíritu de rana nunca mira hacia adelante, siempre mira hacia atrás. El espíritu de la religión, el espíritu de rana. El espíritu de león siempre mira adelante. El espíritu del buey siempre mira para adelante. El espíritu del hombre siempre mira para adelante, el rostro de hombre. Y el espíritu del águila siempre mira hacia adelante. Amén. Pero el espíritu
de la rana siempre mira atrás. Los fariseos, los escribas, los saduceos, los armenios, las religiones de aquel día, San Juan 5, 46, 47, le dijeron a nuestro Señor Jesucristo: nosotros creemos a Moisés. ¿Sí o no? Se repite la historia. ¿Qué dicen hoy? Nosotros creemos a William Marriott Branham. Pero ¿qué le dice nuestro Señor Jesucristo? Si creyeran a Moisés, si creyeran a William Marriott Branham, me creyeran a mí. Porque William Branham escribió de mí. Amén. Y si no creen en su escritor, ¿cómo me van a creer a mí? Amén. Se repite la historia. Están mirando allá atrás. Están mirando al hermano Branham. Ya todas las escrituras del hermano Branham se cumplieron. ¿Qué es la escritura de la novia? Amén. Por eso, hermano Branham, y comencé hoy a cumplir esta escritura. Cuando el Señor vino, ¿verdad? Y leyó el libro de Isaías. Él no leyó Isaías 7:14, él lo dijo: una virgen concebirá y dará luz un hijo, y le pondrá por nombre Manuel. Él me dijo: hoy se ha cumplido esa escritura, porque no podía, porque ya hace tiempo había pasado. Ya había dejado de ser niño. ¿Sí o no? Más bien él leyó Isaías 61. Cuando agarró el libro, él dijo: el Espíritu de Jehová está sobre mí. Amén. Esa era la escritura para el tiempo presente. Amén. Esta era la escritura para hoy. ¿Sí o no? Porque él dijo: el Espíritu de Jehová está sobre mí. Me ha ungido para sanar a los enfermos, para llevar el año agradable. ¿Sí o no? ¿Ves? Él no se fue allá a Isaías 7:14. O no se fue a Isaías 9:6. Un niño nos ha nacido sobre sus hombros. Padre fuerte, príncipe de paz. No, él leyó la escritura para ese día. Amén. Y la novia hoy, ¿cuál es la novia? ¿Cuál es la escritura de la novia? Apocalipsis 22, 17. El Espíritu, ¿sí o no? La novia de esa escritura, el Espíritu. Y la esposa dice: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. Amén. Es la escritura hoy, fue la escritura de la voz del arcángel hoy. Amén. Es una enseñanza profunda para la novia, para los que escucharon la voz de aclamación. Amén. Ahí está Dios en simplicidad, Dios en humildad. Amén. Hablando de un pueblo con percepción profética. Pueblo que crezca, que avance espiritualmente. Amén. Que veamos que es Cristo en la novia. Amén. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde a todos esta tarde. Amén.